Cristo quiere que su iglesia esté lista. ¿Para qué? Para recibirlo. Esté lista porque se va a casar con Cristo. Entonces, Dios empieza a ver, les empieza a hablar a 7 iglesias y les empieza a hablar en particular detalles que en lo individual estaba cada una de ellas padeciendo. Y Jesús es bien claro. Lo que les dice a 5 iglesias las reprende y solo a Dios solo a 2 Jesús las elogia. Una que era fiel hasta la muerte y la iglesia de Filadelfia, que el próximo domingo estaremos predicando de ella. Pero hoy vamos a ver la carta a la iglesia a Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Acompáñenme a hacer esta lectura. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vea lo que dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Vea qué fuerte frase, dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Si dice que se puede borrar, es porque se puede borrar. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como lo dice la Escritura. Y luego sigue diciendo: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dicho de otra forma, y no puedo dejarlo pasar, ese hebraísmo es: si tienes la capacidad de oír, tienes la obligación de hacer. Eso es lo que dice. Lo interpretado o dicho con otras palabras es: si tienes la capacidad de escuchar este mensaje, tienes la obligación de hacer. Es Jesús hablando firme a la iglesia. Hemos visto una serie de iglesias. Primero Dios le habló a la iglesia que se había enfriado. Luego Dios le habló a la iglesia, Jesús le habló a la iglesia que había sido perseguida y que fue fiel hasta la muerte. Esa iglesia que se enfrió se afianzó, pero vino tribulación. ¿Podemos nosotros ser cristianos que nos estamos enfriando? Y Dios a veces permite el dolor porque quiere que reaccionemos. Porque cuando nos va bien, nos enfriamos. Pero muchas veces nos volvemos al camino, enderezamos nuestro camino cuando vienen las tribulaciones y las pruebas. El fuego nos purifica, pero aunque pases por el fuego, no te va a consumir, no te va a quemar. Él va a estar contigo, no importa la prueba. Las pruebas Dios las permite para formar carácter, para enderezar nuestras vidas. Bueno, luego viene la iglesia que empezó a contaminarse. Luego la iglesia que se hizo la iglesia de Estado se contaminó. Luego viene la iglesia del oscurantismo, la iglesia que completamente deja al Señor,
la iglesia de Sardis, una iglesia que dejó completamente a Jesús, un sistema religioso que dejó a Jesús. Era la iglesia de Estado. Históricamente habla de un periodo de tiempo, y es el tiempo del oscurantismo. Decían estar vivos, pero estaban muertos sin Dios. Tenían la palabra, pero solo unas personas eran autorizadas para leer la palabra del Señor y enseñarla. Y a veces ni enseñaban la Biblia, enseñaban puras tradiciones de hombres. Una iglesia que decía estar viva, pero estaba muerta. Está hablando de un periodo de historia también, de la historia de la iglesia. No quiere decir que la iglesia sale de la Reforma, que es la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque aunque muchos se contaminaron, el sistema religioso que se decía cristiano o se suponía que venía de ser cristiano, se contaminó una gran parte. Pero hubo cristianos que fueron fieles y permanecieron escondidos, grupos de cristianos que fueron fieles y que fueron perseguidos por la iglesia de Estado. Finalmente, un método de control para esos grupos que estaban en anonimato fue la gran o la Santa Inquisición. Los quemaban vivos, los llamaban herejes. Entonces, estas personas tuvieron que esconderse, tuvieron que huir, tuvieron que permanecer ocultos para salvar sus vidas. No hacía un sistema religioso que estaba muerto, pero aún en ese sistema religioso había personas que habían permanecido fieles, que estaban ahí y que finalmente también fueron personas que dieron su vida en favor de la palabra del Señor, como aquellos que también estuvieron escondidos, a unos escondidos y a otros los agarraban de herejes. Finalmente a unos los mataban en la hoguera, a otros con torturas, etcétera. Es ahí donde nos estamos ubicados históricamente. Pero no nada más habla al respecto de la historia de un periodo de la historia de la iglesia, sino también habla de la historia presente de la iglesia, la historia, el hoy de la iglesia. Nos habla a un grupo de personas en lo individual, o le habla a un grupo de congregaciones o a una congregación en particular. Podemos aplicar esta carta de manera individual o de manera congregacional o de ciudad, de país, como sea. Pero Dios le está hablando en este momento a la iglesia previa a el arrebatamiento, previa a la venida de Jesús, previa a los juicios que están por venir sobre la faz de la tierra. ¿Qué tipo de iglesia está el Señor buscando? Es lo que hemos estado descubriendo en estos mensajes a estas 7 iglesias. El día de hoy, hablando de Sardis, nosotros podemos hablar de manera histórica de esta ciudad. Esta era una ciudad que históricamente, antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, era la capital de un reino de Lidia. Esta ciudad fue la capital y llegó a ser muy poderosa económicamente. Fue muy próspera. Era muy próspera, pero era muy corrupta. Estaba llena de corrupción. Tal vez esa prosperidad que produce el mundo, pero que lleva a una perdición de las personas en la ciudad. Esta ciudad estaba ubicada geográficamente. Esta ciudad estaba ubicada en lo que ahora es Turquía, pero estaba cerquita de Tiatira y cerquita de Esmirna, a unos 50 kilómetros más o menos. Pero esta ciudad también estaba ubicada como en un monte.
estaba ubicada y estaba rodeada como por una muralla de rocas, de piedra. Esto la hacía estar como en un valle, en un lugar seguro. Para si querían invadirlos, era estratégica esta ciudad porque estaba en lo alto. Dice Sun Tzu, un filósofo chino, también un guerrero chino, que escribió El arte de la guerra. Él decía, dentro de los consejos o de las estrategias de guerra que él decía, era que era mejor atacar al enemigo desde un punto alto. ¿Por qué razón? Porque si el que está en alto lleva la ventaja de la fuerza de la gravedad, ahora lo decimos, ¿verdad? La fuerza de la gravedad, pero la misma pendiente te va empujando y te da más fuerza para atacar al enemigo que está subiendo. El que está subiendo tiene que esforzarse más por subir, por ir subiendo un cerro, por ir subiendo una colina, y se tiene que dar más de su fuerza, se va a cansar. El que va de arriba hacia abajo, pues no tiene que esforzarse, simplemente se deja llevar por la pendiente. Entonces era una ciudad que estaba estratégicamente protegida por las rocas y por la altura. Y todo eso nos da una gran enseñanza. Pero antes de dar la enseñanza, quiero decir que esta ciudad se confió por su ubicación estratégica militar. Esa ubicación los llevó a confiarse. De tal manera que aquellos que estaban contratados para vigilar, si venía un ejército sobre ellos, pues no hacían su trabajo bien. De tal manera que cuando vinieron los persas los conquistaron, cuando vinieron los griegos los conquistaron y fueron una ciudad que cayó. No fue una ciudad que prevaleció. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia ha sido puesta en alto, en el lugar estratégico, en el lugar donde la iglesia ha sido llamada a vencer. Nosotros estamos en el lugar de privilegio, en el lugar estratégicamente para vencer al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no puede prevalecer ni prevalecerá contra la iglesia. Porque hemos sido puestos en alto y no por debajo, por cabeza y no por cola. Dios nos ha puesto en alto, en un monte, el monte de la oración, como el monte en el que subió Moisés a recibir las tablas de la ley, en el monte de la revelación, en el monte donde el Espíritu Santo desciende y consume el altar, como con Elías, en el monte donde Dios bendice y confirma a su pueblo, en el monte de la lectura de la palabra, en el monte de la intimidad y de la búsqueda de Dios. Dios ha sembrado a su iglesia en ese lugar y nos ha rodeado con Cristo la roca. Cristo nos protege y nos ayuda. Pero si nosotros nos descuidamos, como dice la Escritura, que conozcamos las estrategias de Satanás, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos ignorar esto. Hay muchos que se sienten confiados simplemente porque son cristianos, porque van a una iglesia, porque pertenecen a la lista de miembros de una congregación. Simplemente porque un día hicieron la oración de fe y ya son cristianos. Pues Dios te dice, no te fíes, no te confíes. Incluso dice, no te fíes en tu propia prudencia. No creas que estás seguro. Si te descuidas, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta ciudad próspera, esta ciudad que había sido fundada en un lugar militarmente estratégico,
en un monte, rodeado por rocas, por rocas. Esta ciudad finalmente cayó y fue conquistada. De esta manera, la iglesia de Sardis había sido conquistada por sus enemigos. Finalmente, esta ciudad estaba llena de corrupción y la iglesia se estaba contaminando. En lo personal, si alguno de nosotros nos contaminamos, nos descuidamos nuestra vida devocional, aparentemente no pasa nada si dejas de orar. No pasa nada si no lees las escrituras. No pasa nada si no te llenas del Espíritu Santo. Es más, buscas a la persona, a la hermana, al hermano que son de oración en la congregación para que oren por ti. Cuando no se trata de que haya hermanos de oración o hermanos de palabra, sino que Dios quiere que toda la congregación seamos de oración y todos seamos de palabra. No se trata de que algunos sean espirituales y otros seamos carnales. El Señor quiere que los carnales todos seamos espirituales y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. No es que Dios prefiera a unos y los otros tienen derecho a descuidarse y a coquetear con el mundo. No. El Señor nos dice: sed santos, apartados, porque Dios es apartado del mundo. Tenemos que ser aparte del mundo, no contaminados con el mundo. Y era lo que estaba sucediendo con Sardis. Descuidaron su lugar de privilegio, su lugar de estrategia. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? A los jóvenes que están aquí. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús, pero no se nos olvide que para ser más que vencedores en Cristo Jesús, tenemos que pelear la batalla. La buena batalla es una guerra espiritual. Ya tienes la victoria porque tienes las armas y tienes el lugar estratégico y tienes la estrategia de Dios para vencer. Solo es seguir el plan de Dios y no confiarte, vivir vigilante. Entonces no te descuides, lee la palabra, lee la estrategia de Dios y ve con Dios para que Él te llene y Él te dirija y Él dirija tu vida. Esa es la manera en que Dios quería que la iglesia de Sardis volviera a ser una iglesia precavida, no una iglesia desprevenida. Por eso dice la palabra: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de ser la iglesia más que vencedora en Cristo Jesús, pero en realidad vives como muerto, porque no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Vives como muerto porque no ha habido diferencia. Sigues mintiendo, sigues robando, sigues maldiciendo, sigues obrando mal, sigues pensando como el mundo. Y el Señor nos dice: no, la iglesia no es así. La iglesia fue llamada a apartarse para el Señor, para dejar las obras del mundo, no para decir con palabras que somos vivos y que somos cristianos, no para decir con palabras que creemos en el Dios todopoderoso, el que lo puede todo. Pero a veces con los hechos nosotros le predicamos al mundo que hay una pequeña cosa con la que Dios no puede, y esa cosa es el mundo en nosotros, el pecado en nosotros. Creemos que debemos de vivir con ese pecado en nuestra vida, en ese acto, esa tradición, esa situación en nuestro corazón. Y Dios te dice: no, quiero todo de ti, quiero todo de tu corazón, tus pensamientos también, tus sentimientos, tus costumbres, todo. Ahora lo vas a hacer nuevo, te dice el Señor. El mismo Dios, Jesucristo,
que dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dice que el que escribe a la iglesia de Sardis, dice: y el que tiene a los 7 espíritus de Dios. Esto es la perfección de Dios, la perfección del Espíritu Santo. Ese mismo espíritu que está pidiendo que la iglesia venza y que le está exigiendo a la iglesia vencer al mundo, de no solo decir que vive, sino que realmente viva y resucite de entre los muertos, resucite de entre el pecado, de entre el mundo, y sea una persona viviente. Hay mucha diferencia entre un muerto y un vivo, mucha, total. Y así la luz y las tinieblas se tienen que separar. Pero el mismo Señor que envió al Espíritu Santo a que nos ayudara, por esa razón ahora Dios, Jesús, le está exigiendo a la iglesia vencer, porque Él ya hizo todo en la cruz. Porque tenemos no solo la estrategia, el lugar estratégico, tenemos la protección de la roca que es Cristo, y tenemos las herramientas de guerra para vencer y ganar. Esto es al Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos a Dios en nosotros, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo sabe dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ese Dios nos está diciendo que tenemos que vencer. Está exigiendo a la iglesia vencer, salir de ese adormecimiento que nos hace parecer muertos, de esa contaminación contra el mundo. Nos está diciendo: te he dado a mi Espíritu Santo. Pero también dice, el que dice: y a las 7 estrellas, dice esto. Esas 7 estrellas son los ministros que están liderando o pastoreando esas iglesias. También es un mensaje a las iglesias, a los ministros que presidimos las congregaciones, a los pastores. Nos está diciendo: cuidado, te descuidas. Cuidado, te descuidas por tus intereses y olvidas los intereses de Dios. Y el Señor nos está diciendo: arrepiéntete. Dios no nos ha llamado a predicar lo que le convenga humanamente o lo que creas que va a ganar más personas, lo que le convenga a tu ministerio. Dios nos ha llamado a hablar claramente en favor de los principios y valores del reino de Dios, porque esos son los intereses del reino que nosotros hemos sido llamados a servir. Y hemos sido contratados para ser siervos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y también Dios nos ve a nosotros como ministros y ve la fidelidad o la poca o escasa fidelidad que pudiera haber en alguno que presida alguna congregación. Esto debe hacer temblar nuestro corazón. Dice la palabra, versículo 2: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste que esa iglesia parecía viva, pero estaba muerta. ¿Cómo es que llegó a esta situación? Esa congregación estaba viva y luego parece muerta. A lo mejor ya empezaba a apestar de muerta. Dice Juan 15, 4 al 7. Fíjese lo que dice Juan 15, 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Lo primero que la iglesia tiene que cuidar es su relación íntima con Dios. Tiempo de oración, tiempo de adoración, tiempo de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra, decirle a Dios, lléname. Una hora, Jesús les dijo a los discípulos, no habéis podido haber orado conmigo ni una hora, para que hubieran sido librados del tiempo de la prueba que estaba por venir sobre ellos. Te pregunto, tu tiempo de oración, ¿cuánto es? Alguno dice 1 hora, pero al año. No, al diario. Tu tiempo de lectura de la palabra, ¿de cuánto es? Les pregunto a los jóvenes de aquí, que están aquí, ¿cuánto es su tiempo de oración? ¿Cuánto es tu tiempo de lectura de la palabra? De intimidad con Dios. Porque si tú me dices, todos los días yo busco a Dios y busco la voluntad de Dios en mi vida, en la palabra, estás unido a la vida. Le pregunto a usted que me está viendo, ¿cuánto es su tiempo de oración? ¿Cuánto es su tiempo de lectura de la palabra? Ese es un mensaje para los que estamos aquí y para los que nos están viendo y para mí, para todos. Dios nos está diciendo, tienes que permanecer en mí. Si tú vives tu vida separado de lo que dice la Escritura por ignorancia, por no leerla, por no estudiarla, estás separándote de la vid. Si tú vives vacío del Espíritu Santo, entonces te estás separando de la vida de Dios. Entonces estás muerto, te estás muriendo. Si tu vida espiritual es reducida a 0, entonces tu vida es 0. La vida que expresas al mundo es 0, sin importar qué tan religioso te veas. Dices que vives, dices que eres cristiano, pero no tienes nada de Cristo en ti, en tu carácter, en tu manera de pensar, en tu manera de ser. No hay fruto del Espíritu Santo. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada, ni cristianos podemos ser. No puedes aspirar a ser un hijo de Dios, a comportarte como Dios, como Cristo en la tierra, si no tienes al Espíritu Santo y su palabra en tu corazón y en tu mente. Separados de la palabra y del Espíritu de Dios, no podemos ser ni cristianos, nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, o sea, se va a morir espiritualmente. Y los que recogen y los echan en el fuego y arden, y los recogen y los echan en el fuego y arden. A ver, ¿así más claro? ¿O todavía más? Nos podemos secar y nos podemos morir. Ahora sí, cobra más relevancia, o es más relevante lo que dice el versículo 5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venza, Dios no va a borrar su nombre, pero Dios puede borrar el nombre de cualquiera que esté ahí escrito, de cualquiera que ha recibido a Jesús por gracia. Pero descuida su vida y su relación con Dios, descuida la gracia de orar, descuida la gracia de ser lleno del Espíritu Santo, descuida la gracia del poder de Dios en su vida. El Señor te dice, te vas a secar porque separado de mí no puedes subsistir. Te vas a secar, te vas a morir. Y entonces aquí podemos unir estos dos versículos. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen los echan en el infierno. O sea, puedes llegar a la situación primera de cuando estabas sin Cristo, sí. Igual que el mundo, sí. Si descuidas tu vida espiritual, si descuidas tu relación con Dios, si descuidas la gracia que Dios te ha dado. Dios te ha dado gracia, pero no la descuides. Crece en la gracia, crece en la llenura del Espíritu Santo en su palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué nos está pidiendo? Fíjate, Dios nos motiva. Permanece en mi palabra. Estúdiala, léela y obedécela. Apréndela de memoria. Anda en los principios y estatutos que están aquí. En los principios de vida que aquí están escritos. ¿Los conoces? Para empezar, ¿los conoces? Porque el mundo también tiene principios morales. Pero tú conoces los principios morales y espirituales que están aquí escritos y andas en ellos. Porque puedo yo considerarme bueno, como esta iglesia se creía buena, decía que estaba viva, pero estaba muerta. Para sus ojos, para los ojos de ellos estaban vivos, eran buenos, pero para los ojos de Dios estaban muertos. Y Dios les está diciendo, no se trata de lo que ustedes creen que es vida, se trata de lo que está aquí escrito, de lo que dice mi palabra. Eso es vida y el poder de Dios que te activa a obedecer la palabra del Señor. Sardis, esta ciudad, era una ciudad en decadencia, pero para este tiempo, bueno, era una ciudad que estaba orgullosa de su pasado, porque ya no era tan relevante, ya no era capital de ningún reino, ya era una ciudad conquistada, era una ciudad idólatra, Sardis, en el tiempo y ahí había una iglesia que se estaba corrompiendo junto con la ciudad, pero era una ciudad que se sentía orgullosa de su pasado. Tal vez esta iglesia también se siente orgullosa de su pasado. Podemos sentirnos orgullosos ahorita por el mover de Dios que hay ahorita en la congregación. Sentirnos orgullosos hoy de Cordero y León, qué bendición. Pero el orgullo actual nos puede llevar a un descuido futuro y descuidar nuestra vida espiritual. Conozco muchos lugares y también sé que hay lugares y personas que se enorgullecen de sus congresos, se enorgullecen de sus grandes actividades, se enorgullecen de sus grandes edificios, se enorgullecen de que Dios los usó en cierto tiempo, pero dicen que están vivos, pero están muertos, dice el Señor. Porque no se trata de lo que tengas, no se trata de lo que tú crees poseer, se trata de lo que Dios dice que es un cristiano. Se trata de que tú vivas realmente como hijo de Dios sobre la faz de la tierra. Y eso tiene que ver o tiene relación directa con nuestras obras, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, cómo vestimos, cómo vemos, cómo oímos, como todo lo que somos, lo que expresamos en esta vida. Era una congregación orgullosa de su quehacer diario. Sus obras no se conformaban, sus obras no estaban acorde al criterio de Dios. Ellos tenían un comité de calidad humano. Decían, hicimos todo perfecto, perfecta alabanza, perfectos acordes, perfectos los ujieres, perfecto el congreso, perfecto la actividad, perfecto la evangelizada, perfecto, perfecto, perfecto. Pero Dios estaba diciendo, muerto, 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 muerto. No estoy hablando, no estoy haciendo un llamado a la mediocridad, porque todo tiene que ser perfecto. La alabanza, los acordes, los tiempos, todo tiene que estar perfecto. Los sugieres perfecto, porque a Dios le daremos lo mejor. Pero una cosa es hacer las cosas perfectas y otra cosa es tener el corazón. Que realmente tengamos el corazón de aquel que buscó a Dios y tuvo intimidad con Dios. Que hagamos las cosas porque somos llenos del Espíritu Santo. Porque conocemos la palabra, la estudiamos, porque somos y vivimos apasionados por Cristo Jesús. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la vida cristiana.
dice la palabra, si bien en Isaías 64:6, si bien todos nosotros como sociedad y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. A Dios no le interesa lo que yo creo que es bueno. A Dios le interesa que realmente mi corazón esté alineado a Dios. Y para que mi corazón y mi vida estén alineadas a Dios, necesito ser lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo. Ya después, una persona llena de la palabra y del Espíritu Santo, todo lo que va a hacer, lo va a hacer con excelencia, porque lo hace para Dios. Pero primero buscamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Esto es, primero Cristo gobierna mi vida, es el Señor y lo obedezco, y entonces todo lo demás lo voy a hacer por gratitud. Los fariseos, ¿qué les dijo Jesús a los fariseos? ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Parecen cristianos, pero por dentro estaban muertos los fariseos. Queremos vernos muy bonitos aquí, blanqueados. Me puse polvo, talco. Ay, qué bonito, cómo se ve blanco. Pero por dentro estar muerto. ¿Cómo quiero? ¿Quiero aparentar o quiero ser? La iglesia de Sardis estaba muriendo. Era la iglesia moribunda, es la iglesia moribunda, porque prefiere aparentar avivamiento, prefiere aparentar que Dios está con escándalos, con luces, con humo, con exageraciones, y están muertos espiritualmente. Dios hace un llamado a esta iglesia a arrepentirse. Vea lo que dice la palabra. Sé vigilante y afirma las obras. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es lo que está diciendo. Vigila. No estés confiado. No estés confiado de que ya eres cristiano. No estés confiado de que ya vas a una iglesia. No estés confiado de que ya predicas. No estés confiado de que ya sirves. No te confíes. Vela, velad y orad. Velad y orad. Dice, afirma las cosas que están para morir. Ellos, esta iglesia, se habían contaminado tanto. O es el tipo de persona que se ha descuidado tanto y se parece tanto al mundo, que ha olvidado los principios de la Biblia, los principios bíblicos del servicio, el principio bíblico de entrega a Dios, de morir a mí para vivir por Cristo. Y está por perder esos valores y principios de la palabra. Y Dios le está diciendo, vuelve, vigila y no pierdas las primeras cosas, los principios que fueron sembrados en tu vida. Venimos a Cristo, recibimos a Cristo Jesús. Dios nos dice orar y oramos todos los días. Leer la palabra y leemos la palabra todos los días. Nos congregamos y tenemos el corazón de hacer lo correcto. Pero estos valores se van difuminando conforme pasa la vida cristiana. Tu pasión empieza a declinar. Tu pasión por Dios empieza a declinar y empieza a ser costumbre. Tu felicidad que produce la llenura del Espíritu Santo pasa a ser nada más una historia del pasado. Y el Señor dice, aviva el fuego de Dios que está en ti. Avívate, levántate, porque Él te ha dado al Espíritu Santo. No digas ni te conformes con la vida pasada. Lo pasado ya quedó atrás. Tu presente es lo que sirve y lo que va a marcar y determinar tu futuro. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Le está diciendo de tu pasado, simplemente acuérdate de lo que recibiste. ¿Qué recibiste?
al Espíritu Santo. ¿Qué recibiste? La palabra de Dios. ¿Qué recibiste? Oportunidad de Dios para ser nueva criatura. ¿Qué recibiste de Dios? Y el Señor te dice, recuerda lo que has recibido. Recuerda quién eras tú y el Dios que te amó. ¿Cómo te encontró Dios y cómo Dios te rescató? Dios se dice, recuerda quién es Dios y cuánto amor ha tenido contigo. Vuélvete a Él, porque Él es el Dios que te ama. Vea cómo es, no es una carta en misericordia, es una carta llena de misericordia y amor. Una carta del amado, del Dios que está enamorado de nosotros, diciéndote, vuélvete a mí. Como el novio casi rogándole a la novia, vuélvete a mí. Ámame como yo te amo. Entrégate como yo me he entregado. Arrepiéntete, te dice Dios. Pues si no velas, ve lo que dice. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, acuérdate que yo voy a ir por ti y te vas a casar conmigo. Acuérdate que necesitas estar preparado para la boda. Acuérdate, te dice el Señor, que Cristo viene y viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se preparó, una iglesia con propósito, una iglesia preparada, una iglesia llena de los principios y valores del reino de Dios y llena del Espíritu Santo, donde Jesús está sentado en el trono del corazón de aquellos que componen la iglesia. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esas vestiduras blancas son las obras justas, son aquellas obras que se hacen con los principios de la palabra, que se hacen obedeciendo la palabra y con el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Había personas fieles. Alguien puede decir, es que yo no soy fiel porque estoy en esta congregación, es que estoy en esta familia, es que fulanito de tal me hace caer, es que no me congrego porque me hirieron, es que no hago porque pobrecito de mí. Y el Señor te dice, aún y cuando estuvieras en medio de Sardis, hay personas fieles. Está diciendo, aunque el mundo entero se desbaratara y se destruyera y nadie tuviera que creer o nadie creyera en Dios, tú tienes que creer, porque Dios es real, Dios es verdad. Y dice, y quiero que no manches tus vestiduras. En una ocasión escuché a una persona decir, pobrecitos jóvenes, tan llenos en este tiempo, tan llenos de tentaciones. Ahora tienen la tecnología a su disposición. ¿Cómo van a ser libres de la pornografía? ¿Cómo van a ser libres de malos pensamientos si hasta en los letreros, en la televisión están siendo bombardeados? Pues el Señor te dice, tienes poder suficiente aún para permanecer en medio de tu generación corrompida y podrida. Tú tienes el poder del Espíritu Santo y tienes la palabra con la que son hechos los cielos y la tierra. Tienes mi palabra y puedes ser guardado irreprensible. Aquí en Sardis había personas que no habían manchado. Fíjese, no habían manchado, no tenían ni una manchita en sus vidas. Qué padre que Dios nos diga, permaneciste fiel en el 2021. Pero es que la pandemia, pero es que estaba bien duro todo y me fue difícil ser cristiano y caí. Pues qué bueno que Dios te diga, aún y con lo difícil, tú te refugiaste en mí y mi vida y mi poder te sostuvieron. Mi palabra te sostuvo en medio de la prueba. Dice la palabra, el verso 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Te llama el Señor, nos llama el Señor a vestirnos. Nos llama el Señor a vencer para ser vestidos con vestiduras blancas, que son las obras justas de los hijos de Dios. Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, o sea, la iglesia, limpio y resplandeciente, blanco. Imagínate que resplandezca nuestra vida. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué está buscando el Señor? Acciones justas. Y acciones justas no es lo que yo creo que es bueno. Porque hay gente que piensa que puede tratar a las mujeres como instrumento sexual, y hay hombres que piensan que eso es bueno. Así de corrompida está la mente de los seres humanos. Entonces, no lo que el hombre piensa que es bueno, es bueno. El Señor quiere que renunciemos a lo que pensamos que es bueno, y a lo que pensamos y sabemos que es malo, renunciamos y empecemos a ser conquistados por una nueva cultura que nos va a hacer tener vestiduras blancas, un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, una manera de ser, una manera nueva de hablar, una manera nueva de comportarnos. ¿Estás listo para ser cristiano? Y luego dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Quieres que Jesús confiese tu nombre? Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues, Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú vives en tus obras, cuando tú vives y vives como un cristiano a medias, tibio, porque horas no horas lees la palabra, te comprometes con Dios, medio obedeces a Dios, el Señor te dice, no me estás confesando delante de los hombres, por lo tanto, te voy a negar delante de los ángeles de mi Padre. Vas a venir y, Señor, yo fui cristiano, yo recibí a Jesús. Y el Señor dice, pero ve tus vestiduras, están negras, están chorreadas, están sucias. Y no vaya a ser que llegues al punto del declive, donde hay un quiebre y donde Dios ya borró tu nombre del libro de la vida. Y te diga el Señor, no estás aquí escrito, y te vayas avergonzado delante de Dios. No es que el primer pecado pierdes tu salvación, no, ni siquiera Dios te la quita, tú la pierdes, tú la desechas, tú la descuidas, te la roban como un regalo que recibiste, un reloj de mucho valor. Te descuidaste, te asaltaron y te lo robaron. Aunque te lo hayan regalado, ya no lo tienes, te lo robaron. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Por tanto, cuida tu salvación, sé vigilante. No vaya a ser que pienses que llevas y que estás ahí en el registro de los salvos y sin darte cuenta te cocinaron como la rana. Esa ranita, hicieron una vez un experimento y pusieron agua hirviendo y echaron la rana, y cuando pusieron la rana en el sartén con agua hirviendo, la echaron y la rana inmediatamente saltó. Se salvó porque sintió lo fuerte del calor, del agua hirviendo. Pero hubo otra rana que la pusieron en agua fría y le prendieron a la estufa, pero en fuego lento. La rana en agua fría estaba bien, empezó el agua a calentarse, estaba bien, nadaba de aquí para allá.
y empezó a calentarse y de repente se puso en un lado, empezó a sentir, dijo, hace como calor. Finalmente empezó a hervir el agua y la rana fue cocinada viva y la ranita ni sintió. No vaya a ser que llegues delante de Dios, lleguemos delante de Dios y nos diga, pues ya te cocinaron, ya no había vida en ti, nada, cero, ya estabas completamente. Pero entre tanto te cocinaban, entre tanto le daba duelo a la hilacha y descuidaste tu vida espiritual, te estuve diciendo con mensajes, arrepiéntete, busca, vuelve a tu primer amor, arrepiéntete, sé fiel hasta la muerte, arrepiéntete y con amor te dice el Señor, yo te amo, fuiste creado para mí. Y te vuelve a decir, y no hiciste caso, permaneciste. Aún y cuando el agua estaba tibia, no te diste cuenta que te estaban cocinando. No descuides tu vida espiritual. Ese es el mensaje a la carta de Sardis. Arrepiéntete y vuelve a ser el que eras antes, apartado para Dios. Cierra tus ojos, por favor. Señor, bendigo a la iglesia, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Todos necesitamos de ti, todos. Necesitamos de tu amor y misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, perdona toda nuestra maldad. Señor, si hemos descuidado nuestra vida espiritual, dile a Dios. Si alguno de los que nos está viendo, de los que estamos aquí, ha descuidado su vida espiritual, su relación con Dios, arrepiéntete y vuelve a Dios. Es una carta a la iglesia de Sardis con mucho amor y le está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete de la apostasía, arrepiéntete de dejar los principios del reino por las tradiciones del hombre. Arrepiéntete, te dice Dios. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que has recibido de Cristo y el gran amor con el que Dios te ama y te está esperando. Él te espera, nos está esperando. Haz un compromiso con Dios ahí donde estás y dile, Señor, me comprometo contigo. Me comprometo, Señor, a buscarte todos los días de mi vida, a vivir unido a la vid, a buscar hacer tus obras y no mis propias obras. Te entrego todo lo que soy, Señor. Perdónanos, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias. Señor, tú eres nuestra pasión.
El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tienes capacidad de escuchar este mensaje que el Espíritu Santo ha dado a las iglesias, a la iglesia, tienes la obligación de hacerlo, de obedecer esta palabra. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Adora al Señor y haz un compromiso con Dios. Si te identificaste con Sardis, el Señor te dice: vuelve a mí. Tan sencillo como arrepentirte y vuelvas a mí y te unas a la vida. Vuelve. No te está desechando el Señor, te está previniendo y no te quiere desechar. Existe la posibilidad de que sea borrado tu nombre del libro de la vida, pero si has escuchado este mensaje, es porque Él no lo quiere borrar. No quiere que sea borrado tu nombre del libro de la vida. Quiere que permanezcas. Es la gracia de Dios hablándote hoy. Hoy Dios le habla a su pueblo, a su iglesia. Es Yeshua, Jesús, quien murió por ti, el que te ama, el que con amor eterno te amó, el que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. La gracia de Dios te da una segunda oportunidad, o tal vez es tercera, cuarta, quinta, 7 veces. Y 7 veces caes, Él te quiere levantar. Mientras haya oportunidad, hay oportunidad. Arrepiéntete. Hoy hay oportunidad. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Adora al Señor. Él te ama. Él ama a su iglesia. Él ama a su pueblo. Él ama a su pueblo, a su iglesia. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él dio su vida por ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. También el Señor ordena en su palabra, dentro de los principios de la palabra del Señor, a los cuales Dios quiere que la iglesia se sujete y obedezca. Dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10, léelo en tu casa. Léelo, Malaquías 3:10.
trae los diezmos y ofrendas. Tú puedes depositar diezmos y ofrendas por medio de una transferencia electrónica. Te pasaremos por internet, por la transmisión, la cuenta de la iglesia o por redes sociales, y tú puedes hacer tu transferencia electrónica obedeciendo este principio de entregar diezmos y ofrendas. Señor, bendigo a aquellos que van a diezmar y que van a ofrendar. Sean benditos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder entregar diezmos y ofrendas. En Cristo Jesús. Amén, Señor.